Vamos a conversar con Nikmer Evans, politólogo, profesor universitario y expreso político en Venezuela, que además Nikmer es director de puntodecorte.com, una plataforma de comunicación de referencia en Venezuela. ¿Cómo estamos, Nikmer? Bienvenido. Muchísimas gracias por el contacto, Carlos. Nikmer, lo siguiente, concretamente mi primera pregunta es a propósito de la última noticia que se difundió ampliamente en los medios y es tu renuncia a las elecciones primarias como candidato, y uno de los argumentos centrales justamente que pudimos nosotros escuchar es que tú no querías apostar a unas elecciones de corruptos, ¿es así? Embadurnada de corrupción y con muchos corruptos en la cúpula. Sí, desde hace ya 10 meses fuimos los primeros que por fuera de la plataforma unitaria colocamos nuestro nombre a disposición para participar con el Movimiento Democracia e Inclusión en la primaria presidencial. Durante todo este tiempo, no solamente hicimos recorridos por el país, nos encontramos con gente, sino que además formulamos propuestas concretas. La necesidad de una segunda boleta para el proceso electoral, para escoger la conducción política de la oposición, además de la figura presidencial a las elecciones. Hemos sugerido una serie de modificaciones a todo el proceso de reglamento y además también postulamos a miembros para la Comisión Nacional de Primaria. Todas estas cosas han sido desechadas, pero ese no ha sido el problema central. El problema central es que después de todos los sucesos acaecidos a finales de diciembre y todos estos días de enero en relación con las cúpulas del G4, o sea, cuando estamos hablando del G4, estamos hablando de Acción Democrática, Primero Justicia, Nuevo Tiempo, Voluntad Popular, 4 partidos políticos que se han convertido en hegemónicos dentro de la oposición venezolana, pretendiendo tener la conducción política de la oposición, monopolizando incluso todo lo que es las conversaciones de diálogo en México con el gobierno de Maduro. Pues después de todos estos sucesos, de señalamientos, de corrupción e incluso llegando al nivel de publicar una comunicación, el G3, o sea, todos estos partidos menos Voluntad Popular, para justificar la salida de Guaidó, señalando que el gobierno interino ha incurrido en actos de corrupción, siendo ellos miembros y parte del gobierno interino, es lo que nos ha conducido a tomar una decisión tanto en la Comisión Nacional como en la Comisión Federal, en el Comité Federal del Movimiento de Democracia e Inclusión, después de amplios debates, sobre el hecho de no desear involucrar nuestro nombre ni refrendar el acto de primaria que está de raíz embadurnado de corrupción, porque aún a pesar de que los miembros de la Comisión Nacional de Primaria puedan ser gente honesta, sin embargo, lo que está de fondo son una serie de intereses y pugilatos entre mafias que, al igual que las mafias del chavismo, están disputándose un tema de manejo de recursos y de conflictos internos con los cuales nosotros no tenemos absolutamente nada que ver y no vamos a convalidar y mucho menos vamos a lavarle la cara a una gente que tratando de luchar contra la corrupción incurre en los mismos hechos. Ahora, Nikmer, tu argumento es justamente desde la ética, porque de hecho era una palabra que tú utilizaste en la rueda de prensa que se hizo pública, pero diríamos que las primarias están intervenidas también por el régimen de Nicolás Maduro, según tu Sin duda criterio. alguna, sin duda alguna, el hecho de que la cúpula de la oposición venezolana esté embadurnada en temas de corrupción tiene mucho que ver con los intereses que maneja en contubernio con lo que es la estructura que posee el poder hoy en Venezuela. La disputa por el tema de los 3.200 millones del aparente pacto social que se firmó, la dificultad de inviabilidad de acceder a esos recursos de manera inmediata, todo lo que ha sucedido con monómeros de Venezuela, el hecho de que aquí el gobierno esté imputando y esté generando órdenes de detención solamente a los políticos que están en el exilio, mientras que los que han protagonizado todos los hechos, incluso de corrupción señalados por ellos mismos, en el caso de monómeros, estén en Venezuela y que no se termine de generar ningún tipo de acción mínimamente coherente. Ojo, y con esto no quiero decir que los detengan. No deseo que haya más presos políticos, pero una cosa es eso y otra cosa es la aparente coherencia del discurso entre un lado y el otro. Pues todos estos elementos conducen a la necesidad de hacer una reflexión ética sobre lo que está demandando el venezolano en este momento.
hay una ausencia de conexión con lo que está reclamando la gente en la calle. Mientras el gobierno de Maduro se enriquece, incrementa el ingreso petrolero, empieza a vender petróleo gracias a una licencia con Chevron y los Estados Unidos, y los ingresos aumentan, el pueblo está más depauperado, tienen menos capacidad adquisitiva, les expropian el salario y practican el esclavismo laboral. Esto no tiene nada que ver con lo que está hablando en este momento la conducción política de la oposición venezolana, o una parte de la oposición venezolana, que lo que habla es de cómo se repartieron monómeros, de cuánto se agarró fulano, de cuánto se agarró Perencejo, de con quién conversa, con quién negocia o con quién se entrega fulano o cualquier actor dentro de estos cuatro partidos, mientras que el resto de la oposición venezolana no tenemos absolutamente nada que ver con esto. Y creo que es momento de desprendernos de los intereses, tanto no solamente de figurar como de tratar de participar electoralmente para generar algún tipo de postura o cuantificación, sino unirnos a la gente en función de los objetivos que tiene su lucha en la calle, porque creo que al final eso es lo que está demandando la población venezolana, especialmente ante una primaria que no gana confianza en la población venezolana y que difícilmente podrá representar realmente la unión de la oposición venezolana, porque no se ha articulado con el resto de los sectores de la oposición que, nos gusten o no nos gusten, ocupan un lugar dentro del espectro político venezolano. Ahora, Enigmer, varias consideraciones. Primero, también conceptual, ¿no? Porque yo veo que se hace mención a la oposición venezolana y uno habla con un venezolano y le dice, si yo te digo a ti qué es la oposición venezolana, te mencionan desde Leopoldo López, María Corina Machado, pasan por Nickmer Evans, pasan por Omar Barbosa, por César Pérez Vivas, de manera que en toda una mención de líderes políticos en Venezuela, y pareciera que el propósito se está cumpliendo, que era atomizar esa oposición venezolana. Entonces ahora el argumento es que la oposición está dividida, eso se sabe, se ha admitido que la oposición venezolana está dividida, y lo que estaba en la agenda eran unas primarias, unas elecciones primarias para este 2023 de cara a las elecciones presidenciales el próximo año. De manera que frente a esto, en conclusión, que he dicho, una oposición atomizada, los venezolanos con desconfianza en procesos electorales, Maduro afianzado en el poder, sin figura del gobierno interino. Y entonces, Nickmer, ¿qué hoja de ruta propones? Mira, la hoja de ruta no la está proponiendo Nick Evans, se la está proponiendo la gente en la calle. Creo que la sociedad siempre va a ir un paso adelante de las direcciones políticas de las distintas oposiciones que existen en el país. Y si no hacemos la lectura adecuada en ese sentido, por supuesto que estamos destinados, lo más seguro, a un nuevo fracaso. Sí. Si nosotros no comprendemos que la gente lo que está demandando, primero, es la posibilidad de que haya un nuevo liderazgo en la oposición venezolana, que haya una renovación de esa dirección política, que además sea gente proba, gente que tenga la posibilidad de ver a los otros, a los ciudadanos en la calle, en la cara, que puedan involucrarse en las movilizaciones sociales sin temor a que sean rechazados en estas movilizaciones. Si no comprendemos que el pueblo está demandando que quienes lo lideren también sufran los mismos padecimientos de lo que sufre el pueblo venezolano diariamente, y que tengan esa conexión, pues por supuesto que no vamos a poder avanzar en ese sentido. Y lamentablemente hoy no existe la madurez por parte de aquellos que incluso se atribuyen el derecho a representar a la oposición en el exterior, porque simplemente están desconectados de la realidad del venezolano. La necesidad de mover la mesa en la oposición venezolana para generar una reflexión profunda de los caminos y de los derroteros sobre los cuales debe basarse una nueva estructuración de la conducción política de la oposición es urgente, y nosotros estamos generando nuestro grano de arena. Fíjate que nosotros no estamos diciendo que nos vamos a lanzar aparte. Nosotros no estamos diciendo ni que estás apoyando a otro candidato, ¿no? No es que tú dices declino a favor. Sí. Tampoco estamos declinando a favor de nadie, sino que estamos asumiendo una postura política con P mayúscula, con solidez y con seriedad. Nosotros en las encuestas ya aparecíamos como una figura emergente con más de 5% de apoyo. Algunos dirán es muy poco. Bueno, la mayor figura no tiene más de 18%, pero además de eso, somos una figura emergente. No todos los venezolanos conocen a Nickmer Evans ni al Movimiento Democracia e Inclusión, pero ya empezaban a conocerlo y lo van a seguir conociendo ahora con una postura mucho más sólida y desprendida de esa investidura y de ese disfraz que muchas veces sumerge en la política venezolana, de aquel que tiene que asumir poses diciendo que es candidato a presidente y que va a ser presidente cuando no tiene los números. Nosotros estábamos
lidiando con la posibilidad de avanzar. Por supuesto, además sin los recursos que tienen el resto de los partidos políticos que lo han sacado del dinero de los venezolanos a través de Monómero, a través de Círculo, a través del dinero que asigna el gobierno de los Estados Unidos, y por otra parte, un gobierno que lo saca del bolsillo de todos los venezolanos de manera directa, de los salarios, del petróleo, del robo, del latrocinio a las instituciones públicas, y ya la gente lo que está cansada es de eso, es de una casta política que lamentablemente no es reflejo de la realidad del país. Es hora de que ya empecemos nosotros a movilizar el sentido común y que podamos nosotros abrir espacios. No estamos hablando de Nick Merevan candidato a presidente en el 2030, 2028, o posiblemente si le den la tarjeta nuevamente, porque nosotros no tenemos tarjeta electoral, ahí entonces lancemos la candidatura. No, es que si emerge una figura de esas luchas que están generándose en las calles en este momento, que pueda aglutinar la posibilidad de la unión de la oposición venezolana, nosotros estamos dispuestos a sumarnos. Nosotros tenemos una propuesta que presentamos al país en esta candidatura y nos dio una gran oportunidad de discutirla con mucha gente. Se llama Venezuela 20 puntos. Es un sistema muy sencillo de dónde vamos a sacar el dinero para reactivar la economía venezolana y las principales medidas que habrá que hacer en función de una transición que tenemos que vivir, en donde, por supuesto, aquellos van a seguir existiendo y no podemos ni neutralizarnos ni desaparecerlos, pero sí necesitamos justicia justa y cero impunidad para que podamos limpiar la casa y en función de eso avanzar. Creo que además la gente está demandando propuestas concretas y no hay en este momento, Carlos, ni un solo precandidato que tenga una propuesta seria para el país y que haya presentado una propuesta en ese sentido, y parece que la primaria no va a ser el centro de discusión de propuestas, sino de ver quién tiene el cuchillo más largo para atravesarlo en la espalda. Ahora, Nickmer, ¿qué mensajes consideras tú estás emitiendo al país con una renuncia a las primarias? ¿Qué interpretaciones crees tú que puede estar haciendo la sociedad venezolana, los jóvenes venezolanos, cuando un candidato como Nickmer Evans, joven, también podríamos decir un parte de un nuevo liderazgo que se está apostando, se retira de un proceso de primarias para unas elecciones? ¿Cuál es el mensaje concreto? El mensaje fundamental es que hay futuro en la construcción de alternativas distintas a lo que estamos acostumbrados, que no es necesario arrimarse al chavismo, pero tampoco es necesario arrimarse a las cúpulas corruptas del G4 para poder formular una propuesta política con vía electoral, no inmediatista en Venezuela. Y eso es lo que estamos planteando fundamentalmente, es mover la mesa para poder generar la reflexión necesaria y la organización necesaria en función de objetivos concretos. Sí, Nickmar, pero también hemos visto que candidatos o precandidatos a las primarias como María Corina Machado, hemos visto también propuestas de otros candidatos que están, César Pérez Vivas, entre otros, porque de hecho estábamos haciendo un inventario en estos días los periodistas y hay como 80 candidatos y algunos dicen, pero ¿quiénes son esos 80 candidatos? Están como las figuras visibles, Manuel Rosales, también se dice que está y algunos otros líderes de la oposición. Ahora, ¿tú consideras que esos liderazgos también son parte de esta, digamos, casta corrupta de la oposición? No, por supuesto que no. Hay gente muy digna dentro de la oposición venezolana que no son parte del G4. Fíjate tú que yo he segmentado claramente que es el G4 y además sus cúpulas, porque hay miembros de esos partidos políticos que son gente honesta. Igual que en la comisión de primaria hay gente que es honesta y en la plataforma unitaria también. No estamos cometiendo el error de la generalización, pero sí estamos señalando que lamentablemente estas cúpulas son las que dominan, las que generan los mismos que sacaron a Guaidó del gobierno interino. Los mismos que controlaron Monómero, hoy son los mismos que van a organizar la primaria de la oposición. ¿Qué confianza puede generar esa primaria de la oposición? Yo respeto a candidatos que no son de la plataforma que siguen adelante en la primaria. Respeto que lo hagan, ojalá puedan tener éxito porque además ojalá haya primarias, porque entonces está la otra gran duda de la discusión que se ha generado en estos días sobre la posibilidad de un consenso. Hoy, por ejemplo, el rumor de las redes sociales y del WhatsApp, que estoy seguro que no está confirmado, es que ya Manuel Rosales ha sido designado como el candidato de consenso y eso es lo que va a imponerse. Yo no sé si eso es verdad o es mentira, se está diciendo desde hace mucho tiempo, pero indiferentemente de lo que está claro es que quienes hoy ostentan la postura del control de la dirección política de la oposición
no quieren unas primarias después de haberse embarcado en ellas y están trabajando para un consenso e imponer un nombre como consecuencia de un proceso de negociación que ellos mismos están adelantando para que haya, valga la redundancia, un adelanto de elecciones a finales de este año y las primarias no dé tiempo de poderlas hacer. Ya a estas alturas, hoy, o sea, no hay cronograma electoral de No las hay primarias. fecha de elecciones primarias, no hay fecha. No hay no hay comisiones regionales de la primaria que debieron haber sido designadas en diciembre. O sea, el avance es absolutamente cero en relación con la primaria y ellos habían insinuado la posibilidad de que la primaria sea en junio y mientras tanto está operando una acción de búsqueda de imposición de consenso, lo que yo llamo nariceo, para poder colocar un nombre que se debate entre los que tienen más recursos y no más proyectos para el país. Nickmer, ya para terminar este contacto, cuando escribía tu nombre y el perfil del equipo de producción de EVE, del venezolano, cuando escribí Expreso Político, recordé justamente eso y quería recordar para la audiencia, ¿tú estuviste expreso en Venezuela? Mira, en el 2020 me detienen en Venezuela con el señalamiento de instigación y promoción al odio. Recordemos que yo estuve en el chavismo hasta el 2013. Esta detención por instigación y promoción al odio deja muy claras varias cosas. Lo primero es que ellos no tienen ningún otro motivo para poderme detener o para tratar de atentar en contra de mis posturas críticas y de lucha por la democracia en el país, y se tuvieron que inventar este tema de instigación y promoción al odio. Lo segundo es que creo que vale la pena quedarme en mi país aún a pesar de haber sido preso político, porque estoy plenamente convencido que quienes de alguna u otra manera contribuimos más o menos en relación con el hecho de haber llegado a donde hemos llegado en el país, tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Yo asumo mi responsabilidad pública y por eso fui preso y por eso estoy aquí en Venezuela luchando por mis hijos y por eso estoy en Venezuela tratando de plantear un proyecto distinto y alternativo, a pesar de que permanentemente está en riesgo la posibilidad de mi libertad. Eso no solamente lo vivo yo, lo viven muchos otros venezolanos que también han hecho oposición en Venezuela. Creo que haber estado preso me fortaleció en relación con los valores y la necesidad de mantener la lucha. Por supuesto que también afina la estrategia. Y en ese sentido hay que estar muy... Yo salí de la prisión buscando convocar el referéndum revocatorio que el mismo G3 no apoyó y que pudimos avanzar, hubiésemos podido avanzar mucho más si se hubiese logrado la unificación completa de la oposición venezolana hace exactamente un año. Pues lamentablemente ese G3 no acompañó al referéndum revocatorio, a diferencia de los que fuimos parte del referéndum revocatorio que deseamos acompañar el tema de las primarias, pero lamentablemente pues esta forma de hacer política de espalda a la gente y además ahora se suman las denuncias de corrupción, pues no dejan más que tratar de hacer un esfuerzo por crear una alternativa distinta a esta falsa polarización que representa no menos del 25% de la población venezolana. Nickmer, ¿cuánto tiempo estuviste preso tú? Casi 2 meses. ¿En Caracas? En los sótanos de la DGCIN. Estuve con más de 51 presos políticos en una celda, en un sótano, durante esos días sin recibir luz solar, totalmente aislado, sin ningún tipo de visitas, y estuve además con más de 40 militares, entre coroneles y tenientes coroneles, con quien tuve un proceso de aprendizaje muy importante en relación al hecho de comprender también que dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana hay gente honesta que quiere la institucionalidad y que está luchando por la libertad de nuestro país. ¿Te torturaron, Nickmer, allí? En mi caso son torturas blandas. Afortunadamente yo no fui objeto de torturas brutales como sí fueron los compañeros que estuvieron conmigo, a los que les vi las heridas, las cicatrices. Vi cómo se llevaban a compañeros a ser torturados y vi una celda. Yo estaba en un pasillo donde estaba una celda de aislamiento de muchachos, de jóvenes valerosos que durante el tiempo que estuve ahí no pudieron salir ni a bañarse. Eran torturados con luz eléctrica durante 24 horas y después durante 72 horas no les prendían la luz. En mi caso también lo viví,
También fui víctima y objeto de la manipulación del tema de los alimentos. Dormí en el piso durante muchos días, me dio COVID dentro Ujú. de la sótano de la DGCI y no fui atendido médicamente. Pero bueno, afortunadamente todo eso suma para fortalecer los valores en función de la lucha por la democracia en el país. Muchísimas gracias, Nickmer, por haber compartido tu testimonio. Hemos conversado con Nickmer Evans, es justamente miembro del Movimiento Democracia e Inclusión. Acaba de renunciar recientemente a su candidatura a las primarias que organiza la Plataforma Unitaria de Venezuela. Nickmer, un mensaje final a los venezolanos. Muchísimas gracias a ustedes, siempre los medios de comunicación, por estar pendientes de las cosas que permiten generar la reflexión necesaria, aún a pesar de las restricciones y la censura que existe en nuestro país. A los venezolanos, el mensaje rotundo de la necesidad de la reflexión, la utilización del sentido común, de la confianza de que una mejor Venezuela es posible, pero esto solamente se logra si generamos un espacio de referencia política, ética y política que conduzca a los buenos destinos a todo el pueblo venezolano. Gracias, Nickmer, nuevamente, y a ustedes gracias también, como siempre, conectados por toda la plataforma del grupo editorial El Venezolano. Yo soy José Ramón Villalobos, periodista venezolano. Chao, nos vemos.